Imagina que desde antes de tu nacimiento, tu historia viene llena de obstáculos. Tu mamá pasó por varios hospitales sin respuestas claras. Y tú, aferrándote a la vida, te enfrentas con tener cirugías durante toda tu infancia. Después, cuando piensas que todo está tranquilo y que tu vida ha tomado calma, te enfrentas a un diagnóstico muy complejo a los 15 años. Un golpe anímico, emocional, mental y físico por un diagnóstico de cáncer. Y a pesar de enfrentarte a ese diagnóstico con todas las probabilidades en tu contra, hoy puedes presumir que cumpliste tu sueño, que eres ingeniero por la máxima casa de estudios y además profesor adjunto. Esta es la historia de nuestro invitado de hoy. Quédate a descubrir que no es una historia solo de enfermedad, es de resistencia, de disciplina y de seguir adelante, aun cuando el camino no parezca sencillo. Yo soy tu amiga Fabiola Bautista y esto es Se Buscan Sueños. Todos buscamos un espacio donde las heridas se convierten en alas y los tropiezos en impulso, donde hablar sin filtros y con el corazón en la mano es bien visto, donde no debe ser perfecto, simplemente ser real, en donde celebremos las historias que nacen en la adversidad y florecen por la esperanza, donde los que han caído, llorado, dudado, encuentren eco, pero sobre todo para los que siguen buscando su sueño con todo y miedo. Bienvenidos a Se Buscan Sueños, donde encontrarás un refugio para soñadores incansables, luchadores silenciosos y almas valientes. Hola, bienvenidas, bienvenidos, comunidad de soñadores. Este capítulo, nuevamente nos trae la historia muy poderosa de un soñador que a continuación voy a presentar. Sean ustedes bienvenidos, yo soy su amiga Fabiola Bautista y esto es Se Buscan Sueños. El día de hoy tenemos a un invitado que agradezco mucho que haya aceptado tener la amabilidad y sobre todo la apertura de presentarse a contar su historia, una historia muy poderosa porque hay personas que justamente nacen en la lucha por la vida, por no solo sus sueños, sino simplemente por estar aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestro invitado, no solo como este luchador incansable, sino también como un joven que ha tenido una vida compleja, que se ha enfrentado a diferentes adversidades y sin embargo también ha logrado sus propósitos. Él es actualmente ingeniero civil por la máxima casa de estudios, la UNAM. También ha sido profesor adjunto justamente de la Facultad de Ingeniería y profesor independiente. Le gusta esta parte de las estructuras y todo lo que tiene que ver con sostener estos procesos, porque seguramente también ahorita van a escuchar su historia, va de sostener y de seguir adelante. Así que el día de hoy recibimos con mucho cariño a Jorge Luis Álvarez Saldívar. Gracias, Jorge, por estar acá, por acompañarnos y dejarnos formar parte de esta historia. No, Fabiola, muchas gracias a ti. Es un honor para mí estar aquí en este espacio que me brindas para poder alcanzar a más gente y que muchos jóvenes así como yo sigan adelante, ¿no? Independientemente de cómo los trate la vida. Sí, muchas gracias, Jorge. Como yo le decía, ¿no? Hay historias que empiezan con obstáculos y que a veces la vida es así. Sin embargo, tú prácticamente naciste luchando y hoy queremos que nos compartas tu historia. Yo te preguntaría cómo te describes, si faltó algo de agregar en esta presentación. ¿Quién es Jorge Luis? Qué interesante pregunta. No, mira, yo no agregaría nada más. Soy lo que soy. ¿Y quién es Jorge Luis Álvarez? Es un chico que ha tenido que luchar principalmente por su salud, ¿no? Tengo la fortuna de que no solamente mis padres y mis hermanos han estado presentes, sino que toda mi situación física, emocional y de salud ha salido a flote por diversas situaciones y más por las
los tratamientos clínicos, ¿no? Claro, Jorge. Yo quisiera preguntarte, digo, antes de que nos cuentes de este proceso, de la actualidad y de cada una de las adversidades que has enfrentado, ¿cómo fue para ti enterarte de que tu historia comenzó justamente con esa lucha por la vida, en esa adversidad? ¿Podrías contarnos más de eso? Sí, mira, la verdad es que para mí siempre ha sido un balde de agua fría porque pues yo no me esperaba que desde antes de mi nacimiento ya tuviera que estar luchando para poder estar aquí, ¿no? Y pues de cierto modo es un goce para mí porque eso quiere decir que yo desde el vientre yo sabía que ya quería vivir, quería Claro. sentir lo que este mundo traía para mí, ¿no? O sea, es una alegría tremenda saber que desde entonces pues estoy luchando. Y el milagro de la vida, porque ante un diagnóstico adverso, seguramente tu mami, tu familia, como bien lo dices, pues te lo cuentan con mucho cariño, ¿no? Que traías esa garra para aferrarte a la vida ante los diagnósticos adversos. Pero ¿cómo ha sido que una infancia, que un niño, que de pronto lo vemos todo en la supuesta normalidad y a ti te tocó siempre estar como en esta circunstancia de los diagnósticos adversos? Pues mira, pues yo no lo entendía. O sea, realmente tú como niño no entiendes qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y pues afortunadamente mis padres, te digo, siempre tuvieron la inteligencia, la sapiencia de saber cómo sobrellevar toda esta situación. Y pues nunca me hicieron sentir diferente a mis hermanos, nunca me trataron este extraordinariamente. Y creo que eso ayudó bastante a lo que hoy día soy, ¿no? Claro, y en ese recuerdo tal vez de hospitales, de cirugías, ¿cómo era enfrentarse? Porque aunque efectivamente tus padres pues te dieron todas estas herramientas, de pronto también no es lo mismo decir, vengo a la escuela, pero no voy a venir porque tengo esta cirugía, porque voy a enfrentarme a esta condición médica. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues mira, tengo muy presente o tengo muy marcada una situación que en una cirugía, pues yo ya estaba en los últimos años de la primaria, ¿no? Pero, pues mis papás tuvieron que ir a hablar con la profesora porque me iba a ausentar unos días, justamente por lo mismo. Y no sé si mi profesora platicó con mis compañeros o qué sucedió. Pero pues yo me sentía diferente, ¿no? O sea, particularmente esos últimos años de primaria son como que complicados porque es cuando empiezas a desarrollarte más como persona. Entonces yo sentía que ya no iba a empatar tanto con mis compañeros. Sin en cambio, mis compañeros tuvieron la amabilidad de apapacharme, de abrazarme, de entender que no me había ido por gusto, ¿no? Qué O bonito. sea, entonces pues siempre, digo, pues las personas que me han rodeado han sabido cómo Te, actuar, cómo sobrellevarlo, claro, ¿no? te rodearon de su amor y de su amabilidad, acompañándote también en esa batalla, ¿no? Exactamente, Qué así bonito. es. Pues recientemente que estamos celebrando a los niños y a esa ternura de pronto encontrarse rodeado de esa ternura, de ese amor genuino que en las infancias siempre suele darse, pues seguramente para ti también fue reconfortante. Y luego cuéntanos, Jorge Luis, ¿qué pasó? Tus pasiones, el fútbol, el equipo de básquetbol, cuando tú sales después de esta operación y ya encaminado en la vida a hacer otras cosas. Sí, bueno, afortunadamente después de esos últimos años de la primaria, pues mi vida avanzó normal, ¿no? Lo que todo un chico quisiera hacer. Entonces pues ya ingresé a la secundaria, ahí por diversas situaciones no ingresé a la secundaria que me hubiera ¿Que tú encantado, querías? pero pues me adapté, ¿no? Creo que eso es lo que me ha definido mucho, la resiliencia, poder adaptarme y pues me encantó estar en la secundaria en la que estuve, eh, los compañeros que tuve también, y a partir de ese momento yo quise como dejar atrás lo de mis cirugías, ¿no? O sea, a pesar de que sí, para mí es un orgullo decir que he podido sobrellevar esto,
pues no es algo que realmente tú le cuentes a una persona que vas conociendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues nunca vi la necesidad y hasta entonces, pues no, digo, mis compañeros nunca se enteraron, nunca hubo razón de ello y pues muy amables también. Digo, también crueles, era la secundaria, Sí, obviamente, toca. y un nerd, obviamente, de cuadro de honor. Entonces, Siempre te pues sí, gustó la escuela, muy atinado a hacer. sí, sí, la verdad Excelente. es que sí. Mis papás siempre me inculcaron esa disciplina, ¿no? Particularmente mi papá. Mi mamá era más flexible en ese sentido, pero sí mi papá es más estricto, le gusta más estar por una línea y eso digo, se me quedó grabado, lo llevo tatuado y pues sí, o sea, mi primer y último año, cuadro de honor, todos los bimestres era todavía, Wow. o sea, sí fue me fue bien, Una, vaya. una, una constancia, creo, sobre todo, y una decisión. Y ya en ese entonces sabías que te ibas a dedicar, ya tenías como la idea de la ingeniería, o cuáles eran tus pasiones en ese momento. Yo sabía que quería ser ingeniero civil desde la primaria prácticamente. ¿Por qué? Porque mi papá también estudió ingeniería civil. Mm. Por diversas situaciones él no logró terminar, pero él me platicaba qué era lo que hacía un ingeniero civil, qué es lo que le hubiera gustado hacer. Y a su vez, hace poco me enteré que mi abuelo también le hubiera gustado ser ingeniero civil. Ah, cumpliendo sueños de generaciones, Exactamente, o sea, Jorge. yo no tenía ni idea. A lo mejor es un sueño inculcado, pero no me arrepiento, vaya. O sea, es fascinante para mí todo lo que hago, toda la ingeniería. Y pues sí, o sea, no sé cómo explicarte cómo todo esto me conecta no solo con mi papá, sino también con mi abuelo que no conocí. Yo no conocía a mis abuelos paternos. Y traes Exactamente. esa inquietud, fíjate que esas cosas. Pues bueno, dicen por ahí que de pronto también estamos para cumplir los sueños de nuestros ancestros pasados y ser ahí los portadores de estos sueños. Qué padre, Jorge. Y yo quiero preguntarte, cuando parece que la vida se acomodó, que eres un joven, que estás en el cuadro de honor, que todo nos puede ir perfectamente, te voy a decir como un dicho chiapaneco que un amigo muy querido decía, no te quejes, compadre, porque cuando tú dices todo está bien, ahí viene, ¿no? Otra cosa peor para quejarte. ¿Qué fue lo que pasó en ese punto para ti cuando parecía que todo iba viento en popa con tu secundaria? Pues en la secundaria todo bien. O sea, yo no me puedo quejar. Pero en ese último año, últimos meses de la secundaria, empecé a notar que me sentía como más cansado, más fatigado físicamente, ¿no? Más que psicológicamente, físicamente. Pero yo daba se lo acreditaba a otra situación que estábamos viviendo ahí en la familia y pues a lo mejor era por eso, ¿no? No quise prestar tanta atención en Claro, ese momento. tomaba tus dolores. Exactamente. Entonces, pues la secundaria la terminé sin mayor problema. Después, afortunadamente y gracias a una constante de disciplina en cuanto al estudio, pues pude ingresar al CCH Oriente, ¿no? Ok. Y ya en el CCH Oriente, eh, a mí me encantaba el básquetbol. Era mi deporte favorito, hasta la fecha es mi deporte favorito. Qué bien, qué bien. Entonces se dio la oportunidad de que un profesor que estaba armando La la selección selección menor, digamos, del CCH. del CCH, me vio jugando en las canchas con otro de mis amigos que tenía en ese momento y pues nos mandó a llamar, nos mandó a un entrenamiento y pues le gustó lo que vio, ¿no? Pero da la situación que en ese inter se atravesaban las vacaciones para pasar del primer al segundo año. De la preparatoria, ¿no? Del Sí, en este caso CCH. del CCH, segundo, tercer semestre para los que estudian en el CCH, ¿no? Ok. Entonces, pues se pospuso un poquito, pero Te fuiste de vacaciones ya con el sueño de ser seleccionado exactamente, exactamente.
de baloncesto por el CCH. Y como a mí me encantaba la escuela, pues venían o me iban a dar unas materias que a mí me llamaban mucho la atención, como historia de México, matemáticas un poquito más avanzadas, Claro. física, biología. Entonces para mí era, o sea, llegar a ese segundo año era un sueño, ¿no? Claro. Pero, pues como bien dices, no todo sale como uno le gustaría. Y un julio, si no me equivoco, de 2015, me tienen que llevar a urgencias porque yo sentí un dolor del lado derecho, como si fuera una apendicitis, ¿no? Ok. Primero me llevaron con un doctor particular y les dijo que, bueno, le comentó a mi mamá que tenían que llevarme a urgencias porque era un 99% seguro de que era apendicitis. Y que ya tenían Y que que intervenir de exactamente, urgencia. una cirugía más, ¿no? Una rayita más al tigre. Sí. Pero, pues ya llegando a Venados, que fue donde al final me ingresaron, pues no encontraron nada en el apéndice. Pero yo seguía con el dolor y ya era intenso. O sea, Sí, no, son dolores que te doblas ya toda prácticamente. la fatiga que te digo que venía desde mi último año de la secundaria, el primer año del CCH, que no les hice caso, detonaron en esa situación, ¿no? Entonces, pues en algún momento yo le digo a mi mamá que quiero hacer del baño, pero ya no me dejaba levantarme. Entonces ella me acerca el pato y veo una anomalía en uno de mis testículos, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿Qué ¿qué pasó? Sí, pasó? ¿Por qué claro. está así? Pues no sé, o sea, para mí es normal. Yo no sabía que Sí, era normal claro. para esa situación, ¿no? Entonces pues ya empiezan a hacer todos los estudios correspondientes, imagen, laboratorios, visita de un médico tras otro. Y me volví a sentir como en esos primeros años donde me la pasaba en cirugía, ¿no? Entonces pues dije, bueno, pues ya, pues ni modo. Y pues posteriormente ya un doctor, no recuerdo si era oncólogo o qué era, no sé si internista, se le acerca a mi mamá y le dice que me van a mandar a oncología, a Centro Médico Nacional, siglo XXI, porque tenía un tumor, ¿no? Y que supuestamente no sabían qué tipo de ¿Qué tumor tumor era. era? Entonces, en un momento mi mamá se aparta con el doctor para preguntarle si es cáncer. Esto ya me lo platicó ella después. Y pues el doctor le dice que muy probablemente sí, ¿no? Sea cáncer. O sea, ya prácticamente era un hecho. Yo no estaba tan errado ya, o sea, ya tenía una idea, ya estaba grande, ya me podía dar cuenta de las cosas. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía 15, estaba a punto de cumplir 16. Bueno, pero a los 15 años todavía es complejo y Sí. muy fuerte escuchar un diagnóstico así, ¿no? Entonces, en algún momento yo le digo a mi mamá que era la primera vez que yo sentía miedo de una enfermedad. ¿Qué fue lo primero que pensaste o sentiste? ¿Ese miedo justamente? Más que miedo, sentí, ¿cómo de explicártelo? Como culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo que en ese momento la familia estaba pasando una situación medio complicada y pues era difícil para mí. Sí, como justo decir, otra rayita más a lo que está pasando en mi familia y ahora tienen que enfrentar esta adversidad conmigo, ¿no? O tal vez culpable de que no te habías dado cuenta, de que habías pensado que todo era normal. Exactamente. Porque además el doctor que se supone que me revisó para recibirme, todavía me acuerdo de sus palabras. Me dijo, ya ves, pendejo, ¿por qué no avisas?
siendo que él tenía que haberme revisado por completo, ¿no? Claro, pero además esto que tú comentas y digo, se pone aquí en la mesa, este debate de pronto de cómo percibimos nuestro cuerpo, de cómo creemos la normal, de los temas tabú, de que al final, pues tú tal vez lo normalizaste, no tenías tal vez esta inquietud de decir, oye, también a otro amigo, compañero, tú también tienes esto, o sea, como que normalizamos y nos da mucha pena hablar de estos temas, ¿no? Claro. Bueno, algo que no te comenté es que en esos primeros años, remontándome, regresándome un poquito, la situación médica que yo vivía era que tenía criptorquidia bilateral. ¿Esto qué Ok, quiere decir? Que los testículos no descienden, ¿no? ok. Entonces tienes que tener cirugías para que puedan hacer que desciendan los testículos. Entonces, donde tuve esta situación fue en el primero que se supone que me habían He operado, realizado toda ¿no? la operación, ok. Entonces, pues para mí era normal, o sea, aunque yo le preguntara a mi papá, a mis Sí, amigos, por pues la no, condición yo anterior, no ok. sabía si era realmente Claro, claro. normal o no. Entonces, bueno, ya llego a centro médico, pero en el Inter me mandan de Venados a centro médico en una ambulancia. Y recuerdo haber visto a mi mamá llorando, a mi papá ahí al lado de ella. Y no sé, sentí algo muy raro. O sea, de la nada me nació decirles, tranquilos, no me voy a morir. ¿De dónde me salió esa fuerza de voluntad, Sí, esas palabras? ese decreto para ti y para tu cuerpo. Porque te lo estabas diciendo también a ti mismo, Claro. ¿no? Entonces, pues ah, no sé de dónde salió, la verdad. Entonces ya, como que eso los tranquilizó un poquito más y ya el transcurso ya fue, más tranquilo, ¿no? Hacia el centro médico. Y ahí en centro médico tuve la fortuna de que era un amor estar en ese hospital, ¿no? Te trataron muy Me bien. trataron espectacular, como si estuviera en el Ángeles, en el ABC, no sé, Sí, 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 no en sé, esos tiempos. era espectacular, ahora no sé, En ese tiempo en sí ese te tiempo tocó sí, esa atención. sí, sí, Qué sí, fuerte, Luis. Y además con ese proceso de adolescencia, de donde uno no sabe, como bien dices tú, de dónde sacas fuerzas, tranquilizar a tus papás y tener esa genuina preocupación de más allá de estar pensando en ti, en el diagnóstico, en todo lo desconocido que se venía, que iba a sucederle a tu cuerpo, pues darles esa calma o compartirles esa calma, creo que es algo muy fuerte, ¿no? Y no venías preparado para eso, pero lo hiciste y ¿cómo fue llevar este proceso? ¿Nos podrías contar más de ello? claro, yo ya sabía que en algún momento me podía dar, ¿no? Bueno, que era una posibilidad. ¿Por qué? Porque mis abuelos paternos, te digo, no los conocí, pero justamente no los conocí porque ellos fallecieron de cáncer. Ok. Entonces ya era una constante en la familia, ¿no? Y pues digo, saber que me había tocado a mí, no a alguno de mis hermanos, por lo menos, para mí fue una tranquilidad tremenda. O sea, creo que a ninguno le gustaría ver a su hermano enfermo, ¿no? Claro. Pero ellos te vieron enfermo a ti, también estaban sufriendo. Claro, pero pues digamos que uno ya estaba acostumbrado, ¿no? Cómo avanzó el cáncer? ¿Te dieron un diagnóstico de... No, mira, te voy a contar esos días de lo poco mucho que recuerdo. Eh, en ese momento, pues mis papás no me quisieron dar el diagnóstico, ¿no? Hasta la fecha yo les digo, es que tú no me dijiste yo que tenía, ¿no? Sí, te intentaban proteger. Entonces, un tío subió a verme y me dice, tranquilo, yo también tuve cáncer, yo
o sea, vas a pasar por esto. Y dije, "Ah, ¿cómo que tan bien? ¿No? Ujú, O ujú. sea, ¿a qué te refieres? Oye, en mi familia dicen, ¿también como quién? Ajá, ¿cómo que tan bien? Sí. Entonces, pues, ese fue un balde de agua fría. O sea, saber que ya era el diagnóstico prácticamente hecho, pues fue complicado. ¿Por qué? Porque en ese momento yo era, pues estás en los cambios hormonales, en Claro, plena adolescencia. y tú con tu idea de que mañana regresabas a formar parte de la selección de básquetbol en el CCH y que tus materias y que tu vida como la vislumbrabas, digamos, para terminar las vacaciones no sería nada Exactamente, parecida, ¿no? exactamente. Entonces, pues dije, bueno, pues ya estamos aquí, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y con todos esos cambios que dices que sentías, ¿no hubo un momento en el que te diera coraje, en el que tal vez te enojaras con Dios, con la vida, con esta de ¿por qué a mí? Los los primeros días dije, ¿por qué a mí? Pero justamente después pensé, bueno, si no me hubiera tocado a mí, ¿a quién? Entonces muy seguramente le hubiera tocado a alguno de mis hermanos, ¿no? Y dejé de decir, ¿por qué a mí? Y dije, qué bueno que fue a mí, qué bueno, porque yo sé que puedo, ¿no? Como bien, mal, medio chueco, entero, como fuera, iba a salir, ¿no? Tenías esa decisión Ujú. firme de yo voy a salir de esto. O sea, porque además, como bien dices, uno viene no solo a cumplir sus sueños, sino a cumplir los sueños de sus antepasados. Entonces, yo no me imagino a mis abuelos diciendo, no, yo sí me quiero ir, ¿no? O sea, ellos dejaron a sus dos hijos, porque tengo a mi papá y a su hermana, y pues para mí era como de, no nada más es por mí, ¿no? O sea, Es por todos, tu exactamente, familia, elegir la vida, exacto. una vez más. No, no pudiste haberlo dicho mejor, elegir la vida. O sea, porque qué fácil hubiera sido decirle a mis papás, ¿para qué? ¿No? Pero, pues a mí sí, sí me gusta vivir, me encanta vivir. Eh, Y tú eres el ejemplo de eso, porque ahora dicen digo, está comprobado científicamente que el 50% del tratamiento tiene que ver con esa actitud, con el acompañamiento, con cómo la persona se rodea de un espacio en donde también pueda sanar y de que tú lo pongas. ¿Tú crees en eso acerca del diagnóstico del cáncer? no lo creo, estoy seguro. ¿Por qué? Porque cuando llegué justamente a centro médico, mis papás pues hablaron con los doctores, ¿no? Y en esa plática, ahora ellos me comentan que mi mamá le preguntó a mi doctora, que era en ese momento, si había una posibilidad real de que yo sobreviviera, ¿no? Y una de las residentes muy enojada le comentó que así fuera el 1%, íbamos a hacer hasta lo imposible para que todo esto saliera adelante, ¿no? Claro. Yo no lo sabía, Y o además sea, estabas en oncología pediátrica, supongo, exactamente. entonces, O sea, yo no sabía de esa plática y digo, ahora saber que también las doctoras estaban dispuestas a ello, para mí, mejor claro. que cualquier otra cosa, ¿no? Y te digo, o sea, en ese momento centro médico era una maravilla, o sea, no solamente los doctores, o sea, los doctores te apapachaban a cada rato, ¿no? Qué bonito con esa vocación de saber que estaban, pues sí, en medio de una tormenta y de una batalla y que les tocaba sacar la tormenta contigo. Exactamente. De hecho, el doctor que era el director del área de oncología pediátrica en ese momento, tuvo alguna entrevista con el entonces presidente, ¿no? Y en dicha entrevista a mí me quedó muy marcado que él decía que cada tratamiento
debe ser como un traje hecho a la medida. Ok. ¿Por qué? Porque en oncología, digamos, de adultos es un tratamiento parejo Genérico, y sí, para todos. se acabó. Pero no, efectivamente en oncología pediátrica, por lo menos mientras estuvo bajo su cargo, así era. O sea, tú te sentías mal y cambiaban el esquema. O sea, no se cerraban a algo. Y sobre todo te hacían caso como paciente. O sea, no te hacían sentir como rata de laboratorio, como muchos Sí, que este, experimentando contigo, ¿no? pacientes se sienten, ¿no? Nos llegamos a sentir en algún momento. ¿No? Ahí sentías que te trataban realmente como persona. Claro. Y pues, bueno, mi doctora hasta la fecha yo la quiero, la adoro, es mi segunda mamá prácticamente, le digo. Ay, qué bonito. Y pues sí, o sea, toda la gente que te empieza a rodear en ese momento, voluntarios, doctores, tu propia familia, juegan un papel fundamental, pero muchas veces no basta con que ellos te quieran acompañar, ¿no? También depende de ti decir, pues yo quiero seguir, ¿no? Yo a lo que venga. ¿Y cómo haces eso, Jorge Luis, en cosas que tienen que ver no solo con actitud, porque al final tu cuerpo, cuando recibe una radioterapia, una quimioterapia, pues también queda con circunstancias que, digo, yo me ha tocado, me han contado, no lo digo solo así, sino de que sienten que les queman sus venas, que las náuseas, que reponerse a eso para un joven de 15 años. Mira, yo creo que, bueno, siempre lo voy a decir, mi primer internamiento fue el peor, ¿no? ¿Por qué? Porque era el desconocido, era lo que no sabía que me iba a tener, pero justamente como bien dices, recibir una quimioterapia es de las cosas más difíciles de mi vida. O sea, yo recuerdo en el primer ciclo de quimioterapia, decirle a mi papá que me pusiera un trapo húmedo o algo porque yo sentía que me quemaba por dentro. O sea, era horrible, no sé cómo describirlo, o sea, es indescriptible. Lo más cercano que te puedo decir es que sentías que te quemas por dentro, pero no es solo eso, o sea, es como algo más. O sea, Claro, sientes que te estás muriendo, o sea, sientes como el veneno corre dentro de ti, tus ¿no? Porque venas. al final de cuentas la quimioterapia es eso, es prácticamente un veneno, ¿no? Es una carrera para ver quién se muere antes, si el cáncer o tú, Claro. ¿no? Tú compartiste una imagen en donde decías que te sentías, bueno, lo compartiste y lo leí en tus redes de que te sentías como un árbol de Navidad, ¿no? Encendido por dentro. Hay una escena en la película de Bajo la misma estrella, no sé si la has visto, Ujú. en la que cuando el novio de la chica se vuelve a enfermar, dice que le hicieron una tomografía y se encendió como arbolito de Navidad, ¿no? Así estaba yo, así tal cual. Yo, o el cáncer que tuve, hizo metástasis por todos lados. Oh, Entonces, pues yo sí parecía arbolito de Navidad, literalmente, o sea, para donde voltearas encontrabas metástasis y metástasis y metástasis y metástasis. Entonces, no es figurativamente, o sea, es es literalmente realmente. que te sientes como arbolito de Navidad cuando tú ves una tomografía de lo que está pasando dentro de ti, ¿no? O sea, es complicado. Qué fuerte. ¿Y qué pensabas cuando veías justo esto, las caras de los médicos, de metástasis? Pues suena a un diagnóstico muy complejo y adverso, ¿no? Sí, pero pues nunca quise hacer caso tanto a las caras, sino más a los hechos, ¿no? O sea, porque si bien en las primeras imágenes no se veía nada alentador realmente, pues conforme fuimos avanzando, pues yo me sentía ya cada vez mejor, ¿no? Porque, mira,
para empezar a mí me dolía la espalda baja horrible. O sea, además del dolor que te digo que sentía, la espalda baja había veces que yo ni siquiera podía caminar, me costaba mucho caminar. Entonces conforme fue avanzando el tratamiento y yo pude empezar a caminar otra vez, pues para mí fue como un parteaguas también Claro. dentro de esa situación. Porque yo veía que realmente ya estaba haciendo efecto. O sea, no era Sí, que te levantabas, que ibas caminando y que tu exactamente. sueño se volvió regresar a la cancha, a caminar poco a poco y volver a regresar al básquetbol. Mira, yo tuve que abandonar ese sueño del básquetbol por lo menos un año, ¿no? En lo que terminaba mi tratamiento. Y pues en ese año tu salud se deteriora increíblemente porque además de la quimioterapia, uno de los efectos secundarios es que, por lo menos la que a mí me ponían, era que no podía salir al sol. O sea, yo parecía vampiro. O sea, tenía que estar... Y salía al sol y tenía que irme con una sudadera para que no me pegara El por sol. completo y pues había veces que yo me moría de calor, ¿no? Pero era eso o no salir. Claro. Entonces pues ya sí fue muy complicado anímicamente esa situación de ver cómo antes de podía correr 3 veces una cancha a dar 5 pasos y ya cansarme, ¿no? O Claro, sea, claro. era increíblemente difícil. Ay, Jorge, es que te escucho y pienso de pronto en los adolescentes o los jóvenes que hay a nuestro alrededor y sin afán de juzgar, pero de pronto vivimos en una generación o estamos acompañando a generaciones que se quejan de todo, ¿no? Que todo les parece tan, ¿no? En decir ahora esta cosa de las redes sociales, en estar, comentando y que a veces yo veo estos comentarios y digo, si supieras, ¿no? O sea, sí, agradecemos el calor, pero podemos sentir el calor, podemos sentir la lluvia. ¿Y cómo era para ti, un joven de 15 años, pues no renegando estas cosas, no quejándose, de adaptándose a esta vida? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues, o sea, te mentiría si te digo que no renegaba, o sea, sí renegaba, o sea, imagínate salir al sol y tener Sí, 3 claro. suéteres, pues, obviamente que renegaba, ¿no? Pero algo que por lo menos a mí me encanta de las nuevas generaciones es justamente eso que tú mencionas, o sea, que se pueden quejar, o sea, cuántas veces no me hubiera gustado a mí quejarme, ¿no? Sacar lo que yo tenía, pero no sabía cómo. Entonces estas nuevas generaciones han tenido la sapiencia y afortunadamente tienen la prosapia para tener el valor de poder quejarse, de poder externar todo lo que les incomoda. Entonces, sí fue difícil para mí, pero creo que también es muy valioso lo que estas nuevas generaciones están haciendo. O sea, es increíble. Es otro enfoque, sí, yo me refería más bien a de pronto, por supuesto que está bien la queja, pero yo decía, no solo podemos quedarnos en la queja porque de pronto perdemos todo el enfoque de también el agradecimiento, ¿no? O sea, cuando nos quedamos solo en la queja, pues entonces parece que no hay cosas que agradecer. Y tú, al final, en este proceso tan adverso, agradeciendo que iba saliendo de una quimioterapia, que la metástasis pues iba generándose. ¿Cómo fue este diagnóstico milagroso? Porque la verdad es que sobrevivir a todo esto que tú nos cuentas no es nada sencillo. Pues sí, no es sencillo. De hecho, recuerdo muy bien una situación igual dentro del primer internamiento en el que pues la quimioterapia te ocasiona náuseas, vómito, ¿no? Entonces yo no podía salir porque justamente no se detenía ese vómito, esa náusea. Entonces recuerdo haberme enojado como nunca me había enojado en mi vida. Pero no fue ni con los doctores, ni con mis papás, ni con las enfermeras, con nadie. O sea, fue un enojo conmigo por sentirme
débil, por sentir que no iba a poder y era la primera, ¿no? Y las que te faltaban, seguramente Sí, no, o pensabas. sea, faltaban muchísimas. Entonces dije, bueno, o sea, yo no puedo seguir así. Entonces recuerdo haber convertido ese coraje como en más ganas, ¿sabes? Y a pesar de que tenía todavía el sentimiento de, bueno, no el sentimiento, la sensación de querer vomitar, pues me obligué prácticamente a no hacerlo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque así se resume todo mi tratamiento. O sea, había veces que yo ya me sentía bien cansado y que a lo mejor ya ni ganas de ir al doctor, pero decía, bueno, o sea, ya falta menos, ya estamos Sí, ya. en este camino, Voy. ya Sí, sí, sí. es imposible que yo pueda detener este tren, ¿no? Entonces, pues es, digo, no me gusta el echaleganismo, pero era echarle ganas, al final de cuentas, ¿no? O sea, era entender y tomar lo que estaba pasando y hacer lo mejor que se pudiera. ¿Y cómo piensas que desde qué lugar venía esta templanza, esta madurez, esta resiliencia en un joven de 16 años? O de, sí, casi 17 ya. 16, o sea, mi diagnóstico fue, mi cumpleaños es finales de agosto, a mí me diagnosticaron por junio, julio. O sea, yo Ok. tenía 15 años cuando me diagnosticaron y Y todos mis 16 años estuve en en tratamiento. ese proceso. Entonces, ¿de dónde viene esa templanza, esa resiliencia? La verdad es que, pues de mi familia, de mis padres, o sea, yo tengo la fortuna de que mis padres se han abierto para platicarme su historia de vida y pues digo, si ellos han podido salir adelante, han sacado adelante a 5 chamacos, ni modo que yo no pudiera, ¿no? O Claro. sea, no nada más era escucharlos, sino realmente demostrar que lo que ellos me estaban enseñando estaba ahí presente. Gracias por ese mensaje y a tus papás. Y apenas alguien que vio un poco de nuestro podcast me dijo que era terapéutico verlo y seguramente voy a hacerte una pregunta obvia, pero creo que también es terapéutica. ¿Crees en los milagros? Sí, sí creo en los milagros, pero no siento que lo que yo viví fuera un milagro. Siento que lo que a mí me tocó vivir realmente no era una enseñanza para mí. Porque si hubiera sido una enseñanza para mí, hubiera actuado a lo mejor de otra forma, ¿no? De otra manera. Siento que era un mensaje más para las personas que me rodeaban en ese momento, cómo estaba la familia, cómo se había dado la situación. Y a ello yo creo que ese fue el verdadero milagro. O sea, hacer que mi familia se volviera a unir, o sea, que cambiara la dinámica, ese fue el milagro. Ay, qué bonito que te consideres ese mensajero, ¿no? Y muy poderoso. Y quiero preguntarte, ¿tú crees en el destino? Sí, sí, yo creo totalmente en que tenemos marcado ya una línea y que por ahí dicen cuando te toca y cuando no, ni aunque te pongas, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos ya, que la vida ya nos tiene deparado algo, ¿no? Sí, justo te lo quiero preguntar porque tú compartías y decías de esto de que se habla mucho de que venciste al cáncer, ¿no? Pero casi no se habla de lo que viene después. Sí, mira, hay dos dichos que, bueno, un dicho que a mí me gusta, ¿no? Ninguna buena acción se queda impune, ¿no? Entonces, si lo transformamos, yo te diría,
vencer al cáncer tiene un precio alto, ¿no? Hay quienes les da cáncer y tienen que vivir el resto de su vida viendo su cuerpo mutilado. Hay quienes viven el cáncer y les quedan secuelas psicológicas. Hay quienes viven el cáncer y les quedan secuelas, o sea, que tienen que tener otro tipo de tratamientos para transformar esas secuelas. Y pues sí, o sea, no es complicado vencer el cáncer, es retador, pero lo que viene después no deja de ser retador. O sea, tienes que aprender a volver a vivir, aprender a volver a tener seguridad de ti y aprender a vivir con las consecuencias que pudo haber dejado o no el cáncer en ti, ¿no? O sea, creo que eso es lo más complicado de vencer el cáncer. Claro, y esas secuelas, en tu caso, tienes que tomar medicamentos, que estar en constante revisión. ¿Cómo es para ti enfrentarte eso en el día a día? Sí, yo tengo que estar mensualmente yendo al doctor para que me dé un medicamento debido al tipo de cáncer que tuve, ¿no? Entonces, pues ya toda mi vida voy a estar en el doctor y digo, también para mí de cierto modo es bueno porque no me permite flojear ahí con mi salud, no me permite estar ahí ya sin hacer caso a lo que me dice mi cuerpo, pero pues sí, o sea, ya es algo que con lo que tengo que vivir y con lo que tengo que hacer las paces, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, hacerle caso a nuestro cuerpo, porque muchas veces, como dices, obviamos síntomas, decimos no pasa nada, pero eso de escuchar a nuestro cuerpo es todo un aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo, o sea, si le hubiera hecho caso a mi cuerpo 6 meses antes, yo creo que ni siquiera hubiera tenido que dejar tanto tiempo el básquetbol, ¿no? O sea, pude haber regresado antes y sin tanta secuela, a lo mejor. ¿Y cómo ha cambiado esto tu forma de ver la vida, de estos procesos resilientes de los que nos hablabas, de comunicarte con los demás, de contar esta experiencia tan poderosa? Digo, no solo a quienes van a escucharte a través del podcast, sino en tu día a día. Cambió mi vida a 180 grados, o sea, yo era una persona, o era un joven que era la persona más linda del mundo, o sea, no había manera en la que algo me pudiera ver, bueno, me pudiera hacer cambiar, ¿no? O sea, yo creía en el chaleganismo, en si quieres puedes, o, o para qué te enojas si no hay razón de ello, ¿no? Pero después, ya que sucedió esto, después entendí que no siempre lo que se quiere se puede, ¿no? ¿Qué más me hubiera gustado a mí? Seguir dentro de básquetbol, haber cursado mi bachillerato como debía ser. ¿Qué más me hubiera gustado? Que mis compañeros de quimioterapia muchos sobrevivieran y no fue así. Qué fuerte. Entonces, yo creo que sí cambió mi vida abruptamente, o sea, sí fue complicado, o sea, por ahí hay un dicho que dice quema los barcos, ¿no? Ujú. Yo tuve que quemar los barcos, o sea, esa personalidad que tenía ya no existe. Y me dolía antes, pero ahora estoy en paz con eso. Entiendes el porqué. Y esto que tú en algún momento también compartiste de una frase que alguien te dijo, que cada quien vive su cáncer a diario y como quiere. A lo que se refería esa persona era más una metáfora, ¿no? O sea, si bien el cáncer es tal cual una enfermedad, hay quienes tienen otro tipo de cáncer, metafóricamente hablando, ¿no? No sabemos lo que está pasando el señor de la tienda de la esquina, por ejemplo, y Claro. cómo lo está sobrellevando. No sabemos qué está pasando
con las personas indigentes, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué los llevó ahí? Y ellos lo están viviendo a diario. No sabemos qué es lo que está pasando en la mente de nuestros padres. No sabemos qué está pasando, por ejemplo, contigo en este momento, ¿no? O sea, cómo lo estás sobrellevando. O sea, a eso se refería y creo que es una frase poderosísima y que me va a acompañar el resto de mi vida. Así es, porque es esa empatía, justo el mirar del otro lado y darnos cuenta. Y quisiera preguntarte, ¿cómo fue después retomar todos tus sueños ya con esas naves hechas cenizas y volar como el ave fénix, Jorge? Cambiaron mis sueños, o sea, ya no... Si antes para mí era muy importante la escuela, había veces que yo iba a la escuela ya con temperatura, ¿no? Unos temperaturones que hasta mi mamá me decía, quédate, ¿para qué vas? Entonces ya ahora era como de, no, y no quiero ir, porque nada más no quiero ir. No importa que no tenga Sí, o temperatura. sea, al final de cuentas la materia se pasa o se reprueba, no pasa nada más allá de eso, ¿no? Pero el más difícil yo creo que fue el básquetbol, porque a mí sí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues independientemente de que yo ya hubiera terminado el tratamiento, debía de existir cierto tiempo de recuperación físico, ¿no? Claro, Y pues ese tiempo de recuperación físico pues ya no me daba para yo poder siquiera aspirar a volver a hacer una prueba. O sea, claro. ya no me daba ya no me daba la vida, ya no me daba el tiempo. Sí, no, no. Este, y pues fue complicado volver a encontrar nuevos sueños, porque tuve que encontrar nuevos sueños, tuve que encontrar mm, nuevos hobbies, nuevas formas de vivir, nuevas maneras de, de ver cómo empataba con lo que ahora soy, ¿no? Qué importante, muchas gracias por compartirnoslo. Y pues como te decía, quisiera preguntarte, tal vez si tú regresas a ver a ese Jorge niño en tu infancia de tus 6 7 años, hoy, ¿qué le dirías? Que estoy orgulloso en lo que se va a convertir y que no trate de cambiar nada. Eso es lo que le diría. Qué bonito, muchas gracias. Y bueno, seguramente por acá, en este espacio virtual, hay, como te digo, una comunidad de soñadores que están dudando de sus sueños, que tal vez tienen miedo a buscar otros. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías? Que no tengan miedo. O sea, cambiar es parte de la vida y honestamente creo que es algo que todos deberíamos de hacer. O sea, qué bueno y qué confortante sería que pudieras realizar solo una cosa, pero imagínate poder hacer varias o hacerlas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no tenemos que cerrarnos a las posibilidades de que yo quiero esto y solo es esto, ¿no? O sea, hay que ser más abiertos respecto a la cantidad de sueños, al tipo de sueños y a ver qué depara el destino. O sea, eso es lo que les diría. Muchas gracias. Pues mira, yo preparé una frase para ti, para ir cerrando este capítulo. Gracias. Se nos va el tiempo, pero la verdad es que ha sido sumamente importante escucharte, aprender de ti, que nos compartieras pues toda esta historia que tiene muchas enseñanzas, tu manera de vivir, de ver la vida, de afrontar todo lo que afrontaste. La verdad es que pues sí, eres un orgullo y un ejemplo para una comunidad que busca sembrar esperanza, que queremos tener estos ejemplos resilientes, pues para darnos esa chispa, porque dicen que a veces solo se necesita una lucecita para poder mirar en la oscuridad. Y pues yo encontré esta frase para ti. Hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y prevalecerá. Hay una pequeña y brillante luz ardiendo en el corazón del hombre, que no se apagará sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. León Tolstoy. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues espero que esto sirva para pues quien se sienta como yo en algún momento me sentí,
sepa que sí se puede, ¿no? O sea, que no lo está viviendo solo, que alguien más ya lo vivió. Muchas gracias. Qué fuerte, qué importante. Pues gracias a nuestra comunidad de soñadores. No se olviden de suscribirse, de estar atentos ahí de las notificaciones y pues de compartir estas historias que inspiran, que motivan. Y de verdad, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Estamos atentos del siguiente capítulo y yo soy su amiga Fabiola Bautista y esto es Se Buscan Sueños. Se buscan sueños.